Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la segunda semana de marzo. Soy Osman Gordillo y estas próximas 2 semanas son muy importantes en cuanto a noticias macro, ya que estamos cerca de conocer decisiones de 3 bancos muy importantes en el mundo. El Banco Central Europeo, el 10 de marzo, el Banco Central de Japón, el 14 de marzo, y la Fed, días después del Banco Central de Japón, que pueden afectar drásticamente los mercados mundiales a través de un aumento de la liquidez. Este hecho lo hemos venido resaltando durante las últimas semanas y lo importante es que ya estamos muy cerca de dichas decisiones. Bueno, 2 imágenes hay que tener en cuenta en la semana. Por un lado, el tema del petróleo, la OPEP, que digamos que tendría su reunión el 20 de marzo para tratar temas de producción. Y por el otro lado, como lo mencionamos anteriormente, el Banco Central Europeo, con su reunión el jueves, definirá si aumenta la liquidez en el mercado. Bueno, en la charla de hoy vamos a tratar, como es usual, los temas teniendo en cuenta el punto de vista geográfico y vamos a enfocarnos en 4 puntos que me parecen importantes en esta semana. Por un lado, vamos a iniciar con el tema local, con Colombia, donde vamos a analizar la inflación, lo que pasó, se publicó el día sábado, y las proyecciones que tenemos de aquí al final del 2016. Por otro lado, vamos a ir al tema del petróleo, uno muy importante. Básicamente vamos a ver si finalmente la tendencia principal que era bajista ya se rompió, si ahora estamos en una nueva tendencia y vamos a ver también algunas consideraciones importantes con respecto a la producción. De ahí, obviamente, vamos a pasar al tema de Europa, teniendo en cuenta que este jueves es la reunión del Banco Central Europeo. Y finalmente, vamos a terminar por los Estados Unidos, en donde digamos que el mercado está esperando, digamos con ansias, la reunión que se va a dar, no en la semana que inicia, sino en la siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas noticias van a pasar en las próximas 2 semanas, en las cuales los bancos centrales van a ser los protagonistas. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos con nuestro primer tema, que es relacionado con el tema local, con Colombia. Bueno, como primera medida, se publicaron el viernes pasado las minutas de la última reunión del Banco Central. Básicamente no hacemos un análisis muy profundo porque lo que vemos es que digamos que los comentarios en general fueron muy similares al análisis que hicimos en nuestra presentación de hace un par de semanas, en la cual vimos en detalle el comunicado cuando se subieron 25 puntos básicos. Estamos hablando de la presentación, de la decisión correspondiente al mes de febrero. Sin embargo, los codirectores hablaron a lo largo de la semana y creo que hay que tener en cuenta algunos puntos que me parecen interesantes a resaltar, ¿no? El primero, pues obviamente llama mucho la atención lo que dijo digamos, miembro de la Junta del Banco de la República más alcista. Básicamente determinó que el petróleo pudo haber tocado un piso y obviamente, digamos que la estabilidad en este indicador podría moderar el ritmo de devaluación y por lo tanto podría también calmar la inflación, ¿no? Creo que esto es una señal muy importante, como lo decía, del miembro más alcista en términos de tasa de referencia. Ahora, por otro lado, me parece interesante resaltar acá que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, determinó que hay que estar preparados para una tasa de desempleo más alta. Esto precisamente porque a lo largo de la semana se publicó la tasa de desempleo y está, digamos, cambiando tendencia. Y esto indiscutiblemente es obviamente una señal importante que la economía se estaría desacelerando. Finalmente, el otro miembro, Vallejo, a lo largo de la semana dio una entrevista que a mi juicio me parece, digamos que muy moderada en el tema de subida de tasas. Entonces,
Lo que se puede decir en conclusión sobre las declaraciones de los miembros de la Junta del Banco de la República es que obviamente ven todavía peligros de inflación, ven todavía peligros de devaluación, pero creo que el lenguaje está siendo mucho más moderado y esto nos hace, digamos, que reafirmar nuestra visión, que al banco le queda únicamente una subida de 25 puntos básicos y ahí va a terminar de, digamos, este ciclo de subida de tasas. Bueno. Ahora, lo importante de la semana, pues obviamente se conoció el día sábado y es el tema de la inflación, que es la correspondiente al mes de febrero del 2016, ¿no? Entonces, bueno, varios puntos acá que me parecen importantes a resaltar. Primero, en términos mensuales, se ubicó en 1.28%, lo que en términos anualizados implica un 7.59%. A tener en cuenta, creo que lo más importante es que consideramos que nuestra proyección fue muy acertada. Nosotros estábamos esperando un 1.34 y finalmente eso implicaba un 7.67 anualizado. Entonces, si ustedes se fijan la diferencia entre lo que esperábamos con lo que publicó el DANE el día sábado, pues básicamente no es mucho. El segundo punto a tener en cuenta, la inflación pasó del 1.15 en febrero del año pasado al 1.28 para febrero de este año, lo que implica que en términos anualizados se dio un incremento en el indicador, pero a mi juicio este incremento fue realmente, digamos que muy moderado. Ahora, el tercer punto que me parece importante tener en cuenta es que lo que se ve viendo cada uno de los sectores, digamos que es que la inflación estuvo explicado por otros sectores diferentes al de los alimentos. Puntualmente nosotros estábamos esperando 2.40 y el observado en alimentos fue 1.44. Digamos que las subidas estuvieron a cargo de vivienda, vestuario y, por ejemplo, esparcimiento. Y esto obviamente es una buena noticia porque en enero el indicador salió tan alto precisamente por el tema de alimentos. Entonces, una moderación en el tema de alimentos implicaría una moderación en general del indicador mensual de aquí en adelante. Y finalmente, el cuarto punto que quisiera resaltar es un poco el observado que se ha dado en términos anualizados en los últimos meses. El cambio de diciembre a enero fue extremadamente fuerte, del 6.77 pasamos al 7.45, en cambio de enero a febrero fue ya muy moderado, de 7.45 únicamente el aumento fue, digamos que pequeño, a 7.59. Y esto lo que implica es una reducción en términos de la velocidad de subida del indicador anualizado, lo que obviamente es una buena noticia en términos de reducción en el indicador inflacionario de aquí en adelante. Ya vamos a ver nuestra proyección para el resto de año, pero antes de eso quisiera mencionarles como algunos puntos que me parecen bien importantes también, que se publicaron el día sábado. El primero es que el ritmo de la devaluación pues obviamente se ha reducido y esto ha implicado una caída importante en la inflación de bienes transables. De 7.39 pasamos a 6.97. Ahora, los regulados siguen al alza, pero lo importante es que este sector pues obviamente pesa mucho menos en la inflación total. Los alimentos son los que pesan más, entonces una moderación en alimentos creo que es el hecho, digamos, importante a resaltar en el reporte en general del mes de febrero. Finalmente, el tema inflacionario, ¿qué esperamos para el 2016? Como lo hemos venido mencionando en los últimos videos, ya se conoció la inflación de febrero y esperamos que ese nivel sea el máximo del año. De ahí en adelante, pues obviamente podría darse una tendencia bajista en donde nuestro esperado para 2016 se ubica por debajo del 5%, puntualmente en 4.86, en donde la caída importante se daría en los últimos meses del año. Y esto implicaría que la moderación en este indicador le daría mucho más espacio al Banco Central para que no suba las tasas de referencia.
como lo hemos mencionado, esperamos una subida adicional de 25 puntos básicos y ese sería el nivel, digamos, máximo de subida de tasas en el año. Y creo que de ahora en adelante, digamos que los datos importantes no vendrían desde el punto de vista inflacionario, sino desde el punto de vista de crecimiento. Datos como por ejemplo las ventas al por menor, la producción industrial y sobre todo la confianza del consumidor, creo que es lo que va a mover más que la inflación las decisiones del Banco Central de Colombia. Bueno, ahora pasemos a nuestro segundo tema, que es el relacionado con el petróleo, porque hay muchas cosas, digamos, muchos eventos técnicos que me parecen importantes resaltar. Por un lado, la tendencia, como se ve en esta gráfica, que es de los últimos días, es claramente alcista. Y este movimiento nos hace pensar o nos hace preguntarnos si ya se dio un cambio de tendencia en términos de precio, digamos, en el mediano plazo. Nuestra respuesta a esta pregunta es que sí, ¿no? Y tenemos tres señales principales para decir que la tendencia ya cambió. Es decir, la tendencia no está a la baja, sino que ya estamos en una tendencia al alza. Por un lado, la primera señal, el techo o la resistencia que ha dominado la cotización en su tendencia a la baja se ha roto en la última semana, ¿no? Y eso pues obviamente implica un cambio de tendencia. La segunda señal es que por primera vez en todo el movimiento se rompió el máximo anterior. Esta señal o la importancia de esta señal la mencionamos en el video de hace 8 días y finalmente creo que estas dos señales mencionadas anteriormente, la ruptura de la tendencia bajista y la superación del máximo anterior, son suficientes para pensar que la tendencia en el mediano plazo cambió. Esto nos lleva a la tercera señal. Como ustedes ven en esta gráfica, una tendencia bajista está caracterizada por, digamos que mínimos cada vez más bajos, ¿verdad? Y lo que se ve en las últimas semanas es que no se alcanzó un mínimo menor. Por el contrario, lo que ha pasado es que ya no estamos rompiendo mínimos, sino que estamos rompiendo máximos. Y esto pues obviamente es la definición de una tendencia al alza. Entonces, en resumen, lo que vemos desde el punto de vista técnico es que el mercado ya no está en una tendencia a la baja, está iniciando una tendencia al alza y el objetivo siguiente se ubica para la referencia WTI cerca de los $38. Bueno, dos puntos acá a tener en cuenta que me parecen bien importantes. Por un lado, está el tema de la producción en los Estados Unidos y en esta gráfica tenemos el número de plataformas, digamos el histórico con el observado en el precio del WTI. Si ustedes se fijan, el máximo de plataformas estuvo cercano a los 1600, estuvo por arriba de los 1600 y en la última semana el reporte fue 400 únicamente, ¿no? Entonces estamos en una cuarta parte del número de plataformas en los Estados Unidos y esto obviamente en el largo plazo lo que va a implicar es una reducción en la producción que en el futuro se podría ver replicada en una subida en términos de precio. Entonces este número de 400 plataformas o por debajo de las 400 no se ve hace ya varios años y esto pues obviamente es una buena noticia para digamos los precios futuros del petróleo. Ahora, por otro lado, como lo habíamos mencionado anteriormente, en esta semana que acaba de pasar, Bloomberg hace su aproximación de la producción de la OPEP correspondiente a febrero y acá hay varios puntos importantes o interesantes a tener en cuenta, ¿no? El primero es que a pesar que Irán ya estaría prácticamente incluido en el mercado mundial de petróleo, la producción cayó entre enero y febrero. Entonces pasó de 33.1 millones de barriles diarios a 33.06 millones de barriles diarios. Obviamente la reducción no es muy fuerte, básicamente es el mismo nivel, pero acá la importancia radica en que a pesar de estar Irán en el mercado, la producción no subió. Y esto pues es obviamente una buena noticia en términos de precio para el WTI.
Ahora, el otro evento que habrá que tener en cuenta es obviamente el tema del reporte oficial de la OPEP. Lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada fue simplemente un aproximado que hace Bloomberg, pero el dato oficial se va a conocer el 14 de marzo y obviamente lo que diga ese informe va a mover el mercado. Este informe no se va a conocer esta semana que comienza, sino la siguiente. Entonces, la siguiente va a haber dos noticias importantes, que es el reporte de la OPEP y la Reserva Federal, la reunión de la Reserva Federal. Entonces, en conclusión, en el tema de petróleo, lo que vemos es que ya cambió la tendencia, que a partir de la entrada, digamos que a pesar de la entrada de Irán, la producción se mantuvo en los mismos niveles. Y el tercer punto, el reporte de la OPEP que se va a dar a conocer, pues dará muchísima más claridad sobre lo que va a pasar en la producción en el mediano plazo. Bueno, ahora continuemos con nuestro tercer punto de la agenda, que está enfocado en el tema de Europa. Y es que Europa este jueves va a tener la reunión del Banco Central Europeo, en la cual es muy probable que se aumente la liquidez, teniendo en cuenta dos medidas, ¿no? Por un lado, un posible recorte adicional en las tasas de referencia y por otro lado, un aumento en el programa de compra de bonos. Las razones para que se tomen estas medidas creo que ya las hemos mencionado anteriormente en estas presentaciones. Por un lado, una inflación baja, un crecimiento económico todavía débil y un tema que, digamos, está teniendo cada vez más importancia y es la posible salida de la Gran Bretaña de la zona euro. Estos tres eventos serían los que harían que el Banco Central Europeo tenga la necesidad de tomar medidas de aumento de la liquidez precisamente para, digamos que impulsar en general el crecimiento de la región. Ahora, nosotros creemos que es muy probable que se dé una profundización del programa de expansión monetaria. Lo importante acá es cuáles serían los efectos en general en el mercado global. Por un lado, creemos que la renta variable va a tomar, digamos, gran fuerza, gran vitalidad, precisamente por el aumento de la liquidez, y estamos hablando de la renta variable, puntualmente de la zona euro. Por otro lado, se espera que se, digamos, fortalezca el crecimiento económico en la región vía un aumento en el crédito, dado el tercer punto, dada la posibilidad de un aumento en la recompra de bonos, pues en general los bonos van a tener una valorización en términos de precio y finalmente un aumento en la oferta de euros pues va a generar una debilidad en la moneda. Obviamente, estos posibles efectos van a depender de si el Banco Central Europeo decide recortar las tasas o aumentar su programa de recompra de bonos o una mezcla de las dos medidas. Bueno, para tener en cuenta, finalmente, esta, digamos que noticia que yo creo que es la más importante de la semana, va a tener o va a ser el día jueves a las 7:45 de la mañana se va a conocer finalmente el texto del comunicado y a las 8:30 de la mañana se va a conocer la rueda de prensa. Bueno, y finalmente, el último tema de la agenda que tenemos para esta charla está relacionado pues con el tema de los Estados Unidos. Entonces, hace una semana hicimos especial énfasis en la importancia que el Standard & Poor's rompa por primera vez en varios meses, es claro que por primera vez en el año, el promedio móvil de los últimos 50 días, ¿no? Esta señal técnica me parece muy importante y por eso he querido iniciar la parte de Estados Unidos con la profundización de esta ruptura, porque hace una semana hablamos de la importancia de esta ruptura y ahora tenemos que hablar que finalmente se dio esta ruptura. El Standard & Poor's está yendo del promedio móvil de 50 días hacia el promedio móvil de los 100 días, del 1940 al nivel del 2000. Creo que estas
este par de señales le continuarían dando una fuerza compradora en general a la renta variable de los Estados Unidos. Repito, es la primera vez que se da un movimiento de estas características en el 2016. Bueno, ahora, desde el punto de vista fundamental, ¿cuáles son las razones para que se dé este movimiento? Ya las mencionamos, básicamente un aumento en general de la liquidez por parte de los bancos centrales y por otro lado, pues la estabilidad en el precio del crudo, del que ya hablamos en este video. Bueno, ahora, el mercado sigue a la expectativa de lo que pueda hacer o lo que pueda pasar en la reunión de la Reserva Federal. Básicamente, los datos macroeconómicos siguen siendo débiles. En la semana que acaba de pasar, se conocieron datos de indicadores de servicios, manufactura y en general todos siguen teniendo o mostrando una tendencia a la baja, lo cual implicaría que a la Fed no le va a quedar fácil digamos, continuar con su tendencia o con su patrón de subidas de tasas de referencia. Algo similar o una señal similar muestran los pedidos de fábrica, donde se ve algo así como 15 meses seguidos de crecimiento negativo y una señal como esta solamente se da en periodos en los cuales hay recesión. Entonces, obviamente, en general, como ya lo hemos mencionado anteriormente en estos videos, los datos de debilidad económica pues siguen siendo evidentes. El único, digamos, dato importante que salió muy sólido se conoció el viernes pasado y es el reporte de empleo. No solamente el dato fue muy alto con respecto a lo esperado, 242.000 contra 190.000 nuevos empleos creados, sino que algunos datos de diciembre y enero fueron revisados al alza. Entonces, obviamente, la Fed pues obviamente tiene un escenario que no es fácil, pero lo que sí está esperando el mercado es que de alguna forma dé en la próxima en la próxima reunión algunas señales. Es importante tener en cuenta que en la próxima reunión ellos van a dar su mapa de puntos y sus proyecciones trimestrales y de alguna forma esos datos y esas proyecciones deben acomodarse a lo que está esperando el mercado. En estos momentos el mercado está viendo una subida de tasas que todavía está lejana en el año. Ahora se ubica en septiembre, anteriormente se ubicaba hasta el mes de diciembre, pero pues debido a la fortaleza del dato de empleo, las perspectivas pasaron del mes de diciembre al mes de septiembre. Lo importante acá es que de todos modos la subida de tasas se percibe como lejana. No vamos a hacer mayor énfasis en este tema de Estados Unidos, pues porque va a ser el tema principal de la próxima reunión, de la próxima charla, precisamente porque la reunión de la Fed estaría en ese momento mucho más cercana. Bueno, entonces, con esto digamos que se termina la charla correspondiente a esta semana y como es usual les quisiera dejar algunas ideas como resumiendo un poco lo que hemos hablado. Por un lado, el tema del petróleo. Me parece muy importante que todos tengamos en cuenta que es muy probable, a nuestro juicio ya se dio, pero que tengamos en cuenta que la tendencia ya no es bajista, sino que es alcista. El siguiente nivel se ubicaría en los 38 para la referencia de WTI. Por otro lado, la inflación de Colombia se ubicó en 1.28, nuestro modelo fue realmente muy acertado, estábamos viéndolo en 1.34. Dos puntos acá a tener en cuenta, esta inflación de febrero sería la máxima del año y solo vemos una subida adicional de tasas de referencia que se daría en este mes y ahí debería haber estabilidad. El tercer punto es que el jueves se va a dar la reunión del Banco Central Europeo, 7:45, se va a conocer el comunicado, 8:30 se va a conocer la rueda de prensa y estas medidas del Banco Central Europeo se estarían uniendo a los aumentos de liquidez dados, por ejemplo, por China, por el que puede pasar en Japón el 10 de marzo y el que puede darse con la Fed en la próxima semana. Bueno. Esto es todo por esta semana. Les agradezco que hayan visto este video. Muchísimas gracias. Hasta luego.